Mirada en ese dato, sobre todo en las principales implicaciones, y lo hacemos con Josep Bayarri, director de inversiones de Arkia Banca. Josep, muy buenas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. Josep, bueno, veíamos cómo el IPC de Estados Unidos en abril seguía cerca de máximos de los últimos 40 años. Se esperaba ver ya cómo la inflación había tocado el pico en Estados Unidos. Sin embargo, el dato sorprendía por alejarse de las previsiones. Se suavizaba menos de lo esperado. Se esperaba un 8%, 8,1%, y finalmente veíamos un incremento interanual del 8,3%. Teniendo en cuenta el peso de la elevada inflación, cómo sigue mermando la capacidad de gasto de los consumidores y sobre todo el mandato que tiene de estabilidad de precios el Banco Central estadounidense, es decir, la Reserva Federal, ¿cuál es la lectura que hacéis de este dato de inflación de la semana pasada? Bueno, pues como tú decías, yo creo que sin duda el dato más relevante para ir siguiendo, ¿no? Para poder tener una previsión de hacia dónde van los mercados y hacia dónde va la economía. Pensemos que la inflación es lo que está detrás de estas actuaciones de la Reserva Federal, que son al final lo que está detrás, pues, de estos movimientos de los mercados que hemos estado viviendo, pues, tan duros, ¿no?, últimamente. El dato en sí, como decías, del 8,3 para la inflación normal, ¿vale? Y del 6,1 para la inflación core, que es la que, pues, no tiene en cuenta, pues, ni energía ni alimentos, pues es un dato que fue negativo en el sentido que no fue tan bueno como se esperaba, ¿vale? Estamos esperando ese 8%. Pero tampoco es malo porque realmente sí que hubo una debilitación de la inflación, ¿no? La inflación bajó, pues, del 8,5 al 8,3 y la core, pues, del 6,4 al 6,1. Con lo cual, no es un dato fantástico, tampoco es un dato malo, es un dato, pues, ligeramente bueno, pero sin que, obviamente, no es para tirar cohetes, ¿no? Si cogemos el dato de inflación y lo miramos mes a mes, veremos, pues, que el dato frenó en su aceleración, ¿vale? El movimiento el incremento de precios mes a mes, en lugar de mirar el interanual, miramos el mes a mes, llevábamos meses creciendo, con la inflación creciendo a tasas de 2 dígitos, a tasas del 17-18%, y este último mes, pues, bueno, entre comillas, solo creció, pues, un 7%. Eso, pues, como decía, pues es optimista, pero muy poco, ¿no? Y se esperaba, pues, un dato muy optimista. Otra variable a tener en cuenta es que a diferencia de lo que ha estado pasando en los meses anteriores, el incremento de precios no se ha dado tanto en los bienes duraderos, ¿vale? En, pues, yo qué sé, coches, etcétera, neveras, activos que se compran para largo plazo, sino que se ha dado sobre todo en servicios, lo cual, pues, nos lleva a pensar que el tema de materias primas, ¿no?, o de cadenas de producción, pues, ya está perdiendo realmente, ¿no?, que es lo que se esperaba, pues, su influencia en la inflación, y que ahora, pues, es más el tema de costes salariales, que realmente es lo que está afectando más, pues, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, por ese nivel de paro tan bajo, ¿no? Y eso es lo que también nos lleva, pues, a hacer un poco una reflexión de la diferencia entre la situación que tenemos en Estados Unidos, ¿no?, que la manera como se genera la inflación en Estados Unidos, y la manera que se genera en Europa. En Estados Unidos tienen un tema sobre todo de inflación de demanda, ¿no? O sea, una inflación provocada por una actividad económica muy elevada que está produciendo, pues, unos niveles de paro mínimos y está produciendo, pues, incrementos salariales, y eso está, pues, repercutiendo, pues, en salarios y precios, además del precio del petróleo, obviamente, pero solo el precio del petróleo, mientras que en Europa tenemos una situación muy diferente donde casi toda la inflación no es de demanda, sino es de oferta, ¿no? Es lo que antes decía, comentabais con lo que decía el Banco Central Europeo, ¿no? ¿Cuánta de esta inflación es importada? Pues en Europa es casi toda, porque no es una inflación salarial, sino que proviene sobre todo de costes, ¿no? De costes de electricidad, de costes del gas, costes del petróleo, etcétera, etcétera. Y contra eso, pues, bueno, los tipos de interés, pues, tienen un alcance, son una medida con un alcance limitado, ¿no? Esto
su día decía Greenspan, ¿no?, que subiendo tipos de interés no se consigue crear petróleo, ¿no? No se añade petróleo a la economía. Es un tema de frenar la economía y ya está. Eso en Estados Unidos tiene sentido porque están creciendo mucho. Aquí pues es mucho más relativo, ¿no? Y, Josep, ¿qué lectura podríamos hacer de la reacción que veíamos en el mercado tras conocer este dato? Bueno, la lectura más relevante yo creo que es un poco lo que está generando esta volatilidad de los mercados, ¿no? Porque estamos ahí en un dato que, como te decía, es casi ni chicha ni limonada, ¿no? Es un poco que no deja contento a nadie, pero que también deja mucha inseguridad sobre cuál es la evolución futura que va a tener esto, ¿no? Y de momento, lo que el mercado está sobre todo asimilando, pues es un escenario donde pues aún no sabemos cómo va a acabar de evolucionar la inflación, si realmente va a frenar o no va a frenar, ¿vale? Esperemos que sí, pero hay una duda razonable de que esto pues pueda seguir así durante un tiempo, pero lo que sí que se está empezando a descontar, estas subidas de tipos de interés en Estados Unidos van a tener un efecto en el crecimiento económico. Y eso quiere decir, pues, una reducción de la actividad, ¿vale? Esto, pues, es lo que lleva apareado, pues, cuando subes tipos de interés, que es lo que está haciendo la FED, pero el equilibrio que se va a generar después de esta situación es lo que es una incógnita, ¿no? Pues antes decíais que el presidente Goldman Sachs preveía pues una recesión en Estados Unidos en el corto plazo. Bueno, nosotros no estamos en este punto, ¿vale? Pensamos que el objetivo de la Reserva Federal es frenar el crecimiento económico y lo está consiguiendo. Creemos que si esto se va un poco de madre, van a frenar esas subidas de tipos de interés, que también pensamos que no va a ser tantas como se está previendo. Y ahí van a estar un poco pues, intentando gestionar este equilibrio entre tipos de interés y crecimiento. En Estados Unidos creemos que lo van a conseguir. En Europa, pues ya decíamos que es mucho más complicado porque no depende de los tipos de interés. Pero lo que está claro es que si el escenario es de un crecimiento más bajo, pues eso explica un poco lo que está pasando, sobre todo en estas últimas semanas en los mercados de renta variable. Empezábamos el año con caídas en tecnología y lo que hemos estado viendo últimamente son caídas en los sectores más value, ¿no? En todo lo que sería pues minería, en todo lo que sería pues industria, recursos naturales, todos estos sectores en un entorno de crecimiento más bajo, pues obviamente lo van a hacer mal, ¿no? Y ahí tenemos muchos fondos que pues durante la primera parte del año lo han hecho muy bien, ¿vale? Ahora están empezando a sufrir y creemos que van a tener bastante sufrimiento para lo que queda del año, ¿vale? O sea que ahí también un poco la reflexión de los inversores de no dejarse llevar por ir lo típico de ir a buscar el fondo que más sube este año porque lo va a hacer muy bien lo que queda del año. Es posible que sea al revés, ¿no? Los tecnológicos igual ya han tenido gran parte de la caída, los más value están empezando a sufrir porque en un entorno con crecimiento bajo pues son sectores que no tienen mucho sentido. Nos quedamos con esas perspectivas. Josep, una última cuestión. En medio de este entorno de mercado marcado tanto por la incertidumbre como por la volatilidad, ¿dónde estáis poniendo vosotros la mirada? Claro, si tenemos que apostar por algo en concreto, ¿vemos oportunidades ahora mismo? Bueno, en el ámbito de la renta variable, como decíamos, es complicado porque puede seguir corrigiendo. Creemos que ya tiene valor, ¿vale? Tras la corrección que ha habido, es un activo con valor, pero el escenario sigue siendo complicado hasta que no se despeje el escenario de tipos de inflación. Pero, en cambio, en el ámbito de renta fija, y ahí nos limitamos sobre todo a renta fija a corto plazo, con duración de hasta 5 años, ahí creemos que la mayor parte del daño ya está hecho, ¿vale? O sea, pensamos que, hombre, sí que puede haber alguna caída más, pero será poco relevante comparado con lo que ya ha caído y lo que tiene de camino por delante. Pensamos que está recogiendo el peor de los escenarios posibles en cuanto a subidas de tipos de interés. Es el activo que más ha sufrido.
estamos hablando de caídas en renta variable, pero la renta fija a corto plazo, pues el índice Bloomberg, por ejemplo, de renta fija lleva una caída del 10%, que es bastante asimilable a lo que es las caídas de renta variable. Cuando son activos, pues que estamos hablando con vencimientos de aproximadamente 5 años, pues esa corrección, pues en 5 años estará recuperada. Pero el tema no es que esté recuperada, es que la TIR con que han quedado esos bonos en estos momentos, después de todo lo que han caído, pues está alrededor del 3 y el 4%. Y eso ya son pues, rentabilidades que son atractivas para la mayor parte de los inversores. Y aquí pues hacemos un poco de reflexión, ¿no? Sobre, o sea, una de las preguntas que más me han hecho en los últimos 2 años es ¿cuál es la recomendación para un inversor conservador? Y siempre era un problema porque, claro, pues con rentabilidades al 0% o incluso negativas, ¿cómo vas a comprar? Pues que lo difícil que es gestionar la renta fija, ¿no? Pues bueno, en estos momentos eso ya no es así. Ahora realmente el inversor conservador ya tiene un activo, que es la renta fija investment grade a 5 años, algo que no tiene mucho riesgo y que ya da unas rentabilidades atractivas. El otro día, por ejemplo, estamos comprando Sabadells a 2000, creo que era 2025, con una rentabilidad del 3,3%. Yo creo que esto ya es una cosa que hace que muchos inversores se estén planteando, pues, o como mínimo deberían estar haciendo la reflexión de si vale la pena entrar en este tipo de activos. Nosotros claramente lo estamos haciendo, estamos en los fondos, por ejemplo, perfilados, donde teníamos una parte muy importante de liquidez, estamos entrando en este tipo de activos, renta fija, investment grade, hasta 5 años, rentabilidades 2, 3 y pico, 4%, y creemos que ahí pues hay muchísimo valor para todo el mundo, pero sobre todo para esos inversores conservadores que llevan tiempo pues, buscando algo que les encaje, ¿no? Y los que estaban ahí y han sufrido pérdidas, pues ahí, bueno, pues la recomendación clara es no salir, porque obviamente, pues salir cuando la TIR de tu activo es del 4%, pues hombre, es un poco es un sinsentido, ¿no? Yo ahí la reflexión haría es, si tú hubieras comprado un bono que daba una TIR del 0,5, te cae un 8% y ahora tiene una TIR del 4 y del 5. ¿Lo vendes ahora o aguantas o esperas a que venza y te devuelva ese 5% respecto a hoy o el 0,5 respecto al momento que lo compraste? No tiene ningún sentido vender y lo que sí tiene sentido es comprar. Nos quedamos, por tanto, con esas recomendaciones desde Arquea Banca. Josep Bayarri, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias, buena semana. Y nosotros seguimos pendientes de algo.